La degradación de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de los bienes comunes naturales por la expoliación, expropiación, fragmentación, mercantilización de la naturaleza. Con esto, la imposición de sistemas económicos extractivistas son algunas situaciones y manifestaciones relacionadas con la crisis climática y con los conflictos socioambientales que generan millones de migraciones cada año. Existen muchísimas crisis y situaciones que también afectan evidentemente frenos político, económico y social vinculados con la naturaleza y también denominados conflictos socioambientales, en donde hay comunidades y pueblos enteros resistiendo en sus territorios y otras comunidades teniendo que desplazarse forzadamente a otros países, internos a sus continentes o incluso a otros territorios y continentes también. Hasta el momento no hay una definición jurídica para describir lo que realmente son las migraciones climáticas. Existe una definición de distintos organismos internacionales que hablan de migraciones ambientales y que lo definen como un grupo de personas o comunidades, incluso que se tienen que ir de sus territorios porque ya no tienen las condiciones suficientes para vivir y terminan migrando internamente o cruzando fronteras internacionales. La migración por motivos climáticos se suele poner como una subcategoría de las migraciones ambientales, pero sabemos que hay muchos factores detrás de lo que genera el llamado cambio climático y que con la crisis multidimensional que involucra estados, empresas e incluso sistemas económicos complejos. Este tipo de movilidad humana es una respuesta justamente a la alteración de nuestros territorios, a la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, con situaciones como la crisis hídrica, la llamada sequía, o la instalación de extractivismos petroleros, mineros, agrícolas. Entonces podemos afirmar que las migraciones vinculadas con lo ambiental y lo climático son consecuencias directas de estas grandes actividades económicas y también de las actividades producidas por los seres humanos. Es importante evidenciar que el sur global es el que peor sufre las consecuencias de estas situaciones, las consecuencias de la crisis climática. Remarcamos además que el norte global es responsable histórico no solamente de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de otro tipo de actividades instaladas en nuestros territorios y relacionadas con los extractivismos por una parte y con el saqueo de tierras por el otro. Es decir, que las migraciones ambientales y climáticas son el claro ejemplo y evidencia de las injusticias y desigualdades de este sistema mundo, que no viene solamente en estos tiempos. Entonces, es necesario pensar, por una parte, mecanismos jurídicos y normativos que puedan confrontar a los estados, pero que también involucren a las regiones enteras para poder concientizar sobre lo que es la crisis climática y los efectos que generan en las migraciones. Es necesario, por tanto, que los estados y los países receptores de este tipo de migraciones visibilicen su existencia y, por otro lado, que se generen mecanismos de protección que faciliten o la protección internacional de estas personas o su regularización migratoria. Las migraciones ambientales y climáticas son uno de los resultados más graves de la devastación de nuestros territorios. Continuarán afectando el futuro que estamos construyendo, la vida y también la reproducción de la vida. Actualmente los esfuerzos que se están dando en el marco del derecho internacional resultan insuficientes para dar respuesta a la movilidad humana y al desplazamiento que genera la crisis climática. Esta es una situación de urgencia tanto local, regional como global. Por tanto, es necesario que los estados aborden un enfoque regional y de derechos humanos que fomenten la cooperación internacional en esta materia, pero que también se garantice la protección de todas estas comunidades que se han visto desplazadas o que han tenido que emigrar de manera forzada por causas de la crisis climática. Como organizaciones migrantes y socioambientales, estamos comprometidas y comprometidos a seguir luchando porque se garanticen los derechos humanos de todas las comunidades, pero también de las comunidades humanas y no humanas. Por tanto, también defendemos los derechos de la naturaleza y hacemos un llamado a los países que por una parte acojan políticas migratorias que sean realmente inclusivas y que incorporen estas realidades y por otra parte que también cesen la devastación de los territorios para que puedan proliferar la vida.